La partida doble es un principio fundamental de la contabilidad que establece que en cualquier transacción financiera debe haber al menos dos cuentas involucradas, una que recibe y otra que entrega. En otras palabras, por cada cargo, es decir, entrada en una cuenta, debe haber un abono, es decir, una salida en otra cuenta. Esto asegura que el balance general de una empresa se mantenga equilibrado, donde los activos siempre sean iguales a la suma de los pasivos y el capital. La partida doble fue formalmente desarrollada y documentada por Luca Pacioli en 1494, un fraile franciscano y matemático italiano, todo esto en una de sus obras. Aunque Pacioli no inventó el concepto, su trabajo es considerado el punto de referencia en la contabilidad moderna, ya que él fue el primero en descubrir sistemáticamente cómo las transacciones debían registrarse bajo este método. Bajo el sistema de partida doble, cada transacción afecta a dos o más cuentas en los libros de contabilidad. De esta manera, las cuentas están clasificadas en 5 tipos principales, que se podrían llamar la estructura contable, siendo el primero los activos, en términos simples, los recursos que posee la empresa y que esperan que brinden frutos a futuro. Por consiguiente, los pasivos, siendo estas las obligaciones y las deudas de la empresa. Por otra parte, el capital, siendo las aportaciones de los propietarios, dueños o accionistas de la empresa y las utilidades que esta misma entidad genera. Por consiguiente, los ingresos, siendo estos las entradas por actividades principales, es decir, las ventas, ya sea en crédito o a débito, y por consiguiente los gastos, siendo estos los costos incurridos para generar ingresos, ya sea en crédito o en débito. Por consiguiente, hablemos un poco sobre la naturaleza de las cuentas. Los activos generalmente se cargan cuando aumenta el activo, es decir, cuando hay una adquisición de bien o cobro de cuentas por cobrar, mientras que se abonan cuando disminuye el activo, es decir, existe una venta de los bienes o un pago de las cuentas o deudas de la empresa. Entonces, si los activos representan los recursos que posee una empresa, por lo tanto su naturaleza es deudora. En cambio, los pasivos, al ser las deudas o obligaciones de la empresa, se cargan cuando se pagan las deudas y por otra parte se abonan cuando las deudas crecen. Por lo tanto, su naturaleza es acreedora. Por consiguiente, el capital, siendo este la representación de las aportaciones de los accionistas y las utilidades generadas. Su naturaleza también es acreedora, por lo tanto se carga cuando el capital disminuye, es decir, cuando hay pérdidas o retiros por parte de los propietarios, y se abona cuando el capital aumenta, es decir, hay más aportaciones o utilidades retenidas del negocio. Además, tenemos los ingresos. Estos, al representar las entradas por la actividad principal de la empresa, siendo las ventas o los servicios prestados, significa que su naturaleza es acreedora, es decir, se carga cuando disminuyen por devoluciones o descuentos y se abona cuando aumenta, ya sea por ventas o servicios. Y por el contrario, los gastos, al ser los costos o desembolsos que generan los ingresos, se cargan cuando los gastos aumentan, es decir, cuando se compran suministros o pago de salarios, y por otra parte se abonan cuando disminuyen las devoluciones de gastos o ajustes. Para terminar con toda esta explicación, vamos a dar un pequeño ejemplo. Si una empresa comprara equipo de oficina por 10,000 en efectivo, se cargaría a una cuenta del activo, siendo esta la del equipo de oficina. Se cargan con 10,000 porque el equipo adquirido aumenta los activos y por otra parte se abona a bancos porque el efectivo utilizado disminuye los activos. Aunque eso sí, si pagas la mitad en efectivo, como ya lo había mencionado, entonces tienes que abonar a bancos, puesto que la empresa ya pagó esa parte. Pero si en cambio la otra mitad la tienes a crédito, lo que debes de hacer es abonar a cuentas por pagar. En este caso, porque estás creando una obligación, es decir, una deuda al no haber pagado por completo el activo. Este registro refleja que has adquirido el activo, pero pagaste solamente la mitad en efectivo y la otra mitad tienes una deuda pendiente, manteniendo el principio de partida doble y de igual forma manteniendo un control dentro de tus transacciones.